Para romper un poquito el hielo, Víctor, usted quisiera que nos hable primero. Está claro que las sociedades necesitan a los periodistas, que nos necesitan incluso ahora en tiempos de pandemia, quedó más que evidente la necesidad que tienen las naciones, los países de tener información manejada por profesionales. Yo quisiera preguntarle, quisiera que se refiriera primero que nada, si la profesión del periodista sigue vigente ahora en el siglo XXI. Indudablemente, con las necesidades que implica cada momento, conforme las disciplinas académicas van evolucionando y el periodismo el campo de la comunicación no es una excepción, pero como lo dijiste, Otto, por ejemplo, toda esta situación a raíz de la pandemia de COVID-19 ha demostrado importante, el importante papel que debemos desempeñar los periodistas contribuyendo a informar correctamente y sobre todo también a combatir lo peor que yo creo que tiene esta pandemia, que ni siquiera yo creo que yo son los males, sino la desinformación tan tremenda que eso genera tanto daño como el virus mismo, o cuidado si no más. Entonces, no tengo ninguna duda que el periodismo seguirá vigente, seguirá evolucionando. Obviamente, yo les puedo contar que no es lo mismo escribir hoy en estos momentos los estilos que como cuando yo entré a La Nación en 1978 y que la mayoría de ustedes ni siquiera estaban en proyecto de nacer. Pero el periodismo como tal, los principios, los valores son los mismos, ya sea que los escribamos en papel papiro, perdón, sí, en papiro, o que lo ejerzamos ahora en un mundo digital. Perfecto, voy a aprovechar rápidamente, agradecer también a los profesores que se han sumado pues, a esta conversación, entre ellos la profesora Gina Cibaja, un conocido suyo también, Víctor, don Edgar Delgado, y también por aquí andaba el director académico, don Leonardo Roque, a quien vamos a aprovechar para saludar. Víctor, vamos a ver, vivimos unos tiempos muy diferentes a cuando nosotros iniciábamos en la profesión periodística. Es decir, ahora con el advenimiento de lo que son redes sociales y los medios digitales, comienza a cobrar todavía más relevancia el tema de la premura para publicar. Y quisiera traer este tema a colación, y que es uno de los ejes centrales de lo que vamos a conversar hoy, porque yo recuerdo que en La Nación, por lo menos en un par de veces, usted evitó que nosotros incurriéramos en un par de desastres de historias cuando usted dijo, eso no se va a publicar hasta que lo comprobemos, porque usted decía, la credibilidad lo es todo para un medio de comunicación y lo es todo para un periodista. ¿Cómo podemos hacer en estos tiempos de premura, donde la información tiene que fluir casi que a la velocidad de la luz, donde las personas demandan información inmediata, para no caer en la tentación de publicar algo que a la postre pueda ser un error y que pueda afectar nuestra credibilidad periodística? Sí, Otto, yo sigo, y bueno, en eso no estoy descubriendo la pólvora, o sea, tampoco lo que voy a decir es nada original mío. Este, pero es que frente a la presión de ser el primero, dar la famosa primicia o los periodistas tenemos primero que nada que valorar y frenarnos y decir, bueno, tengo esta noticia debidamente confirmada. Si la tengo, suéltela y suéltela de primero si quiere. Pero si no estás seguro, si no se está con una certeza absoluta de que es veraz, de que el hecho, la situación se ha dado, yo prefiero ser el último en publicar, pero publicar bien. En eso yo sigo diciendo que la famosa canción aquella del Rey de José de Jiménez, el compositor mexicano, es muy cierta, aquello de que es preferible que no hay que saber, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y entonces, hoy por hoy, vemos que hay mucha presión por los famosos clics, por el like, que quien da primero, y a veces vemos realmente
digamos, deslices muy, muy feos. Y es que los periodistas tenemos que tener en cuenta que en un medio, los medios de comunicación, el principal activo es la confianza. Es como en la banca. Usted no va a invertir o no va a meter sus ahorros o comprar un instrumento financiero en una institución bancaria que no le merezca confianza. Y en el caso nuestro es exactamente lo mismo. Entonces, ahí sí que yo, o sea, y repito, no estoy descubriendo nada, es simplemente una cuestión de saber sostenerse. Lo digo, no voy a mencionar los casos específicos, pero años atrás en La Nación, cuando estábamos en la parte, cuando estaba en la parte digital, hubo un par de noticias que se publicaron sin la debida comprobación y las dos resultaron ser falsas. Y entonces a La Nación se le vino una cascada de críticas y de que de nada valía, o sea, había que salir a poner la cara para decir, sí, nos precipitamos y no corroboramos. Pero eso no quita nada porque la gente se sigue dando. Y yo diré que con toda razón. Entonces, eso es muy doloroso. Entonces, no. Yo creo que hay que amarrarse las manos, cerrar la boca, así, pero si es que no lo tengo comprobado, que mire que ya tal medio lo dijo, que tal página digital, que tal televisora. Sí, pero no lo tengo comprobado. Y de ahí no debemos movernos. Yo voy a pecar de infidente, porque claro, tenemos aquí 67 personas con formación periodística y hay 65 que se están preguntando cuál caso. eh, y le decía que iba a pecar. Uno de los casos que me parece que es importante para aprender y para que echar todos para el saco. Me imagino que uno de esos es el famoso caso de Cerati, donde La Nación se adelanta, publica, Cerati falleció, la noticia inmediatamente se vuelve viral porque La Nación es un referente en Latinoamérica y resulta que Cerati no falleció y eso desató una tormenta que afectó muchísimo incluso la reputación de una periodista extraordinaria, una gran colega que ha tenido que vivir permanentemente con eso. No sé si nos pudiera contar un poco de eso, Víctor. Sí, es que, bueno, esa noticia, sí, que efectivamente era uno de los dos casos que yo mencioné, se se publicó, se tiró así, con la idea de dar la primicia, la bomba, con una llamada telefónica que se hizo al diario argentino La Nación, con una periodista que dijo, sí, sí, tal cosa, pero esa era la única fuente. Y luego, cuando ocurre el desliz ese de publicar algo que no era cierto, la periodista de La Nación de Argentina dice, bueno, mire, pero es que o sea, vamos, ella doró un poco la píldora y el problema es que el costo político no fue para La Nación de Argentina, que no había publicado nada, fue para La Nación de Costa Rica. El costo político es muy alto, todo por apresurarnos. Entonces yo creo que en este caso hagámosle caso al rey, a José Alfredo Jiménez. Le voy a recordar un caso eh, para que se lo comenten los muchachos. A ver, ¿qué le dice usted el nombre de Panchito? Y le digo que lo tengo muy presente porque yo incluso ya tenía lista hasta la maleta para salir a Nicaragua. Ya estaba listo todo para ir cuando de repente en la redacción, lo recuerdo tan clarito, cuando llegó y dijo, de aquí no se mueven, no vamos a ir a Nicaragua. Para recordarle un poquito el contexto al grupo, Panchito era un niño que se perdió, un niño muy pequeñito, la sospecha es que se lo llevó algún pariente o algún familiar, generó una expectativa enorme de dónde podía estar este niño y resulta que trasciende una noticia que Panchito podría estar en Managua y habían encontrado un adolescente que parecía coincidir con Panchito. Víctor, a ver si nos recuerda un poquito de esa anécdota que recuerda. Claro, es que yo recuerdo que la televisión nicaragüense empezó a presentar lo que era Panchito, ¿verdad? Y la Extra, me acuerdo que el diario Extra sacó una nota de eso y entonces ya nosotros, La Nación ya se iba a dirigir a Nicaragua, pero entonces a mí me entró la duda porque yo le decía a Otto, pero ¿quién nos garantiza que esa foto que nos están presentando es Panchito? O sea, ¿cómo sabemos? Ya le hicieron una prueba de ADN en fin, y no teníamos certeza. Entonces, frente a eso,
Bueno, y recuerdo que ya dos telenoticiarios de acá tenían señal en vivo de en Managua, que había aparecido Panchito. Me acuerdo una colega, me voy a reservar el nombre, que prácticamente lloraba alabando el milagro de que había aparecido Panchito. Usted lo recuerda, Otto, no estoy exagerando. Y yo les dije a Otto y al equipo, piano, piano, va lontano. O sea, vamos, salgamos de últimos, pero salgamos con la corroborando que sí es Panchito, pero si no es Panchito, no nos vayamos en la colada. Por dicha, no nos fuimos en la colada. Fuimos de los medios de Costa Rica, digamos, lo que en aquel momento, estoy hablando para los muchachos aquí, la gente más joven todavía, en la era predigital, de los medios, digamos, de más renombre en Costa Rica, yo creo que fuimos el único que nos sostuvimos y no publicamos ni una línea. Pero es que era mi deber como jefe de información en ese momento, de como ordenar a las tropas y decir, no, muchachos, no vayamos al frente de combate con el pecho descubierto, ¿verdad? Ese es el asunto. Ahora, Esa fue la famosa anécdota. pero es una decisión complicada y una decisión difícil, porque a lo largo de los siguientes días, todos los medios de comunicación siguieron publicando notas y había una presión que decían, bueno, ¿y la nación qué pasa? ¿Qué ocurre? Incluso, honestamente, yo como redactor sentí molestia de que no podía ir a ver si era o no era Panchito. Y también, pero al final de todo, que esa es la parte más importante de esta historia, no era Panchito. Y entonces, Claro, lo que usted decía en aquel entonces, vean, le salvamos la credibilidad al medio, porque el daño que le hubiéramos hecho a la nación hubiera sido terrible. Tal vez si me cuenta un poco eso, de esa presión, porque quiero conducirlo en este momento a que usted también nos cuente sobre la importancia que es que los equipos periodísticos confíen en sus editores, que sepan que el criterio de un editor, que es una persona que ya ha tenido camino recorrido, puede ser como la garantía de no llevarnos hacia el desastre de una historia periodística infundada. claro, sí, sí, efectivamente, Otto y jóvenes, la presión que uno como periodista puede estar recibiendo en un momento para publicar es muy grande. Mire, incluso yo lo viví todavía meses atrás, antes de jubilarme en La Nación, que a veces llegaba un editor de la parte digital y me decía, mira, pero es que ya tal y tal cosa en Lima, mira, pero es que no lo tengo. Mira, pero es que tal medio lo dijo, pero es que ese medio dice, habría tal y tal cosa. Entonces, frente a esa presión hay que saber resistir. Y además, ustedes como periodistas tienen un honor, un nombre que tienen que hacer respetar. No pueden dejarse arrastrar por la correntada porque van a terminar ahogados y la noticia no era cierta. Y en el caso de este famoso Panchito, bueno, hoy por hoy nos quedará el gusto a Otto y a quienes participamos en aquel momento de decir, bueno, no publicamos la falsa noticia de la aparición de Panchito. Hubiera sido desde el punto de vista humano muy satisfactorio, muy alegre que hubiera aparecido. Y entonces hubiéramos tenido una noticia muy positiva. Pero era peor publicar y crear una expectativa y una ilusión, porque hay que pensar también en la familia de Panchito. Le estábamos creando, alimentando una expectativa, una alegría, para luego caer en la frustración, llevarlos a la frustración, a la desilusión. No era Panchito. Entonces, volviendo a enlazar ahora, los editores, y por eso empecé contando de este desliz que me pasó a mí apenas hace 4 meses antes de pensionarme, para que ustedes vean que es que los editores no es que son perfectos, pero sí tienen ya un millaje que les permite muchas veces olfatear, detectar lo que tal vez un periodista joven, como muchos de ustedes, con gran vocación, con gran entusiasmo, con gran ilusión, quieren, digamos, publicar, pero tal vez le falta todavía quemar un poquito de suela para, para aprender a veces a detectar que hay caminos muy sinuosos, que hay como arenas movedizas, que usted ve una arena y puede verla muy bien, pero cuando metió el pie se hundió. Entonces, el editor muchas veces y los editores, ¿cómo aprende un editor a hacer a veces un poco cabo?
Bueno, precisamente por los errores que cometimos antes o que cometieron antes. Dicen que los golpes dejan chichotas. Y claro, y algunas son muy dolorosas, pero es que hay que pagar la novatada, hay que pagarla. Y hay que pagarla y a veces es un precio bien alto. Y todos tenemos que pasar por esa vía dolorosa hasta que poco a poco vamos formando callo y vamos aprendiendo muchas veces a distinguir dónde está ese camino sinuoso y por dónde no debemos pasar y cuál atajo es el que debemos tomar o cuándo debemos frenarnos. Quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista suyo como editor, como jefe. Recuerdo que cuando en La Nación tuvimos un editor que era una persona, un ilustre editor, era increíble, ¿verdad? Don Víctor Hurtado, el famoso Tito, ¿verdad? Y Tito tenía una forma muy particular, digamos, al corregir las notas, a él le gustaba llamar a la persona y explicarle, vea, esto no está bien porque no funciona de esta forma. Y entonces Tito siempre decía, a ver, yo llevaba un cuadernillo, no sé si usted se acuerda de ese detalle porque muchas veces lo usé con usted también, cuando usted me decía, vea, es que esto está mal empleado, yo traía el cuaderno y corría a anotarlo porque eso me ayudaba al final a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero Tito siempre decía que existían algunos redactores en los que él no perdía un minuto en tratar de corregirlos porque no mostraban un interés genuino de aprender. Entonces, tiene que ser también por parte de los redactores un ejercicio, digamos, de humildad, si se quiere, y de entender que nosotros también, cuando estamos con un excelente editor, uno puede crecer montones, uno puede aprender montones. Si nos cuenta un poquito de esa experiencia de trabajar con periodistas jóvenes y si le ocurrió en alguna ocasión con este tipo de redactores que a lo mejor creían que ya lo habían aprendido todo y no colaboraban. Sí, efectivamente, Otto y jóvenes, bueno, con esto no estoy excluyendo a Otto de los jóvenes, claro. Hay que ser humildes, o sea, todos los que estamos abrazando o hemos abrazado esta carrera del periodismo y otras ramas de la comunicación colectiva, ninguno de nosotros bajó del Everest. Empezamos en la llanura. Para llegar al Everest hay que empezar en la llanura. No se puede empezar desde la cumbre. Entonces, tenemos que tener esa humildad, si queremos aprender, debemos saber que tenemos que llevar un poquito de palo también. Y que tenemos que recibir a veces notas que nos las devuelven, no, mire, esto no está bien. Pero al mismo tiempo que el redactor o el estudiante, en este caso, debe ser humilde y abierto a aprender, el editor debe corregir, debe mejorar la nota con razones. Vean que es muy importante, lo digo, con razones. O sea, llamar al redactor y decir, mire, esta nota presenta tales y tales y tales y tales, y demostrarse. Porque no se vale, como a veces, una vez a mí me ocurrió, que había un corrector de estilo en La Nación que decía, es que a mí no me gusta esa palabra. No, ahí sí yo no acepto. No se vale. Porque la cuestión de gustos es lo más subjetivo que hay. Entonces, así no se vale. O sea, es como que usted llega a un museo, al Museo del Prado en Madrid, y diga que esa obra no le gusta. Ese no es criterio para ir a ver arte. El arte no es bonito ni feo. Bueno, entonces, igual, cuando un editor va a corregir, debe de tener una vocación de enseñanza, de didáctica, y además demostrar con razones lo que está diciendo y por qué está cambiando. Porque si no, es un capricho y así no se vale. O sea, y respecto a la otra pregunta que me hacías, Otto, sobre si me pasó, sí me pasó varios casos. Además, voy a contar uno. En La Nación, tengo que contar en La Nación porque yo solo trabajé en La Nación, no tuve otro lado. En una ocasión había una joven, hija de uno de los principales accionistas de La Nación, que estaba estudiando periodismo. No en Costa Rica, estaba estudiando periodismo, yo no me acuerdo si en Estados Unidos o en Europa.
Y ella aprovechó un periodo de vacaciones para llegar a la nación y quería hacer unos trabajos del campo internacionales. En ese momento yo era el editor de Internacional. Entonces, Marcela Angulo, que era jefa de redacción, me dice, mire, aquí está fulana de tal. Yo quiero que vos la escuché, la supervises, digamos, sobre un tema que recuerdo que era un tema sobre Irán y pocos años después de la revolución del Ayatollah Khomeini. Bueno, entonces yo empiezo a hablar con la muchacha y de ahí no, me encontré con un muro. ¿Cuál fue el muro que me encontré? Ella sabía. Después de 2 o 3 intentos, y no, ella sabía, no. Entonces le dije a Marcela, mira, no, aquí no se puede seguir. Además, esta muchacha, pues es hija de un gran accionista y yo tampoco me voy a poner a discutir mucho. No, la verdad es que tampoco quiero sudar calenturas que no son mías. Y no, bueno, y ahí terminó. Fue, o sea, era más práctico tratar de convencer cualquier muralla de que atendiera mis observaciones. Ella sabía. Entonces, si ella sabía, ¿para qué me la mandó Marcela? No sé para qué, pero bueno, la cosa es que ahí terminó el esfuerzo. Y así me ocurrió algunas veces, pero también es muy bonito cuando uno encuentra gente que una y otra vez llegan a pedirte un consejo, a hablar y todo, y uno los ve que son receptivos, que van aprendiendo. Esa es la gente que con el tiempo la ve uno progresando y en los primeros lugares. Yo creo que si hay algo en lo que podríamos estar de acuerdo todos y todas, es en que quedamos como picados, Víctor, como que nos hubiera encantado tenerlo cara a cara y poder conversar 2, 3 horas, si fuera el caso. Así que yo creo que de parte de la universidad, aquí le vamos a dejar las puertas abiertas. Sería muy interesante poder invitarlo nuevamente y que conversemos de otros temas periodísticos que tanto nos apasionan. De todo corazón y a nombre de la universidad, nuestro agradecimiento por la gentileza de sacar el rato, por la gentileza de compartir ese conocimiento. Y si quiere, para despedirse, nos encantaría un mensaje final para este grupo de muchachos, que el futuro del buen periodismo en Costa Rica definitivamente está en manos de ellos. Bueno, primero que nada, Otto y compañeros, pues yo también me siento pues halagado de haber interactuado con ustedes. Y si, bueno, si en algún momento quieren que lo vamos a hacer por este medio o presencial, yo encantado, lo que no quiero es aburrirlos, obviamente. Y lo otro, a ustedes, colegas jóvenes en formación, sepan que, y en esto no estoy descubriendo el agua caliente, a ustedes ustedes enfrentan todavía un mundo periodístico, una situación laboral más competitiva y por lo tanto tienen que formarse más. La diferencia entre los buenos periodistas y los mediocres o malos la determina la calidad de la formación, la vocación y el sentido ético y de responsabilidad social. Y si ustedes siguen eso, yo les aseguro que muchos de ustedes ahorita los estaré leyendo o viendo. Y nada más bonito para uno como periodista veterano ver que vienen generaciones nuevas empujando y con mejor formación que nosotros. Yo me desearía mucho la información que ustedes están recibiendo. Muchísimas gracias y bueno, aquí quedamos.